Cuando hablamos de esfuerzos en el suelo seco, es necesario suponer que no existe humedad dentro del material, por lo que no se presenta la presión de poro o presión intersticial. Debido a que el suelo está compuesto por partículas de diferentes tamaños que se encuentran separadas por espacios vacíos, es importante entender que existe una diferencia significativa entre los valores de esfuerzos de contacto entre partículas contra el concepto macroscópico de esfuerzo, que supone tener un punto lo suficientemente grande para que existan dentro de este una gran cantidad de partículas. Cabe notar que entre más pequeñas las partículas, las fuerzas de contacto serán menores para un mismo esfuerzo macroscópico considerado. El primer esfuerzo a considerar, o el más común al que están sometidos los suelos, es el llamado esfuerzo geostático, que se debe al peso propio del material. El mejor ejemplo de este esfuerzo se da para un suelo horizontal, con poca variación de material a lo largo del sitio. Este caso es muy frecuente, sobre todo en los suelos del tipo sedimentario. Hay que notar que el peso propio del material genera esfuerzos tanto verticales como horizontales en la masa del suelo. En el caso de los esfuerzos verticales, estos aumentan con la profundidad, ya que es más la cantidad de material encima del punto considerado. Además, vale la pena notar que entre más profundo se esté, la densidad del suelo también aumentará debido a la misma razón. Por lo que en el caso más general, el esfuerzo vertical no aumentará de manera lineal, sino más bien con una tendencia curva. En cuanto al esfuerzo horizontal, este depende del grado de confinamiento horizontal que tenga el suelo, si existen expansiones o compresiones horizontales al momento de revisar los esfuerzos, ya sea por motivos naturales o por causa del hombre. La relación entre el esfuerzo horizontal y el vertical se denomina coeficiente de presión lateral K, y cuando se está considerando el caso en que el suelo se somete solo al peso propio, sin la existencia de deformaciones laterales, se conoce como K0 o K de reposo. Este valor puede variar con un valor menor a 1 para suelos que no sufrieron compresiones laterales a lo largo de su historia y puede llegar hasta un valor de 3 cuando existió el caso contrario. Ahora, en cuanto a los esfuerzos producidos por cargas aplicadas sobre el suelo, se deben realizar suposiciones del material para poder tener resultados numéricos. Estas suposiciones se basan en las teorías de elasticidad, que indican que los esfuerzos son proporcionales a la deformación, y los casos más fáciles de resolver requieren además que el material sea homogéneo, o que no varía de un sitio a otro, y también que sea isótropo, que significa que sus características mecánicas tampoco varíen entre direcciones diferentes de un punto a otro. La obtención real de los esfuerzos debe realizarse a través de mediciones que son complicadas de realizar de manera fidedigna, y aunque las pocas que se tienen indican que la variación de esfuerzos así obtenidos no difieren demasiado con los obtenidos por la teoría de la elasticidad, sobre todo en cuanto a la variación vertical se refiere, también debe de hacerse ver que los valores del esfuerzo así calculados para un punto determinado pueden variar por diferencias del más menos 25% o incluso más con respecto a la teoría elástica. Dos herramientas gráficas muy útiles para observar el comportamiento de los esfuerzos en los suelos son el círculo de Mohr, con el que se puede obtener el estado de esfuerzos para diferentes planos del punto elegido, ya que los esfuerzos dependen del plano que se esté considerando, y el otro, los diagramas PQ, que nos ayudan a visualizar el cambio de esfuerzos partiendo de una condición inicial con incrementos de esfuerzos para llegar a una segunda condición. Algunos puntos importantes en cuanto al círculo de Mohr son los siguientes. Los esfuerzos de compresión se toman como positivos y los de tensión como negativos. En el caso de los esfuerzos cortantes, los que van en dirección antihoraria son positivos y en dirección horaria son negativos. El esfuerzo cortante máximo se encuentra en un plano que está a 45 grados del correspondiente a los esfuerzos principales, y su valor siempre es la mitad del denominado esfuerzo desviador, que es la diferencia entre los esfuerzos principales, o lo que es lo mismo, es igual al radio de círculo de Mohr. En los planos donde se encuentran los esfuerzos principales, el esfuerzo cortante es 0. Para encontrar los esfuerzos sobre cualquier plano ayuda mucho a entender el concepto de polo, que se encuentra prolongando una paralela con los planos de esfuerzo conocido desde el correspondiente punto de esfuerzo, y desde este polo se prolonga una nueva paralela al plano que se esté buscando. En cuanto a los diagramas PQ, algunos puntos importantes son los siguientes. Los puntos se encuentran ubicados con las coordenadas PQ, donde P es igual al promedio de los esfuerzos principales y Q es el esfuerzo cortante máximo. Esto es, cada punto PQ representa el punto superior o inferior de un círculo de Mohr. Se utilizan flechas para indicar el cambio de esfuerzos de un estado 1 a otro estado 2. Estos diagramas nos ayudan a apreciar cómo se comportan los mismos puntos cuando existen cambios de esfuerzo sobre ellos, ya sea que se varíe el esfuerzo principal 1 o 2 o se aumenten los esfuerzos cortantes. Este tipo de cambios es común en los suelos que pasan de situaciones geostáticas y se ven sometidos a esfuerzos adicionales por cargas externas aplicadas sobre el suelo. Además de esto, las pruebas aplicadas al suelo
para obtener sus propiedades esfuerzo de formación, se basan en este tipo de incrementos sobre las muestras de ensayo. Otro paso importante para el entendimiento del comportamiento de los suelos sometidos a esfuerzos es ver sus gráficas esfuerzo de formación de pruebas realizadas en muestras granulares secas. Debido a que el suelo no es un material isotrópico ni tampoco linealmente elástico, no existe una única prueba que nos arroje el comportamiento entero del suelo ante esfuerzos, por lo que algunas pruebas utilizadas son las siguientes. El edómetro mide el suelo sometido ante esfuerzos en confinamiento, esto es, en condiciones de reposo. Sirve para medir el cambio de volumen en una sola dirección con aumento de presión vertical. Es importante que el suelo tenga por donde expulsar el aire existente en los vacíos, ya que si no, se producirá presión intersticial. La prueba triaxial. Con esta prueba se puede variar tanto el esfuerzo horizontal como el vertical y obtiene casos más generales de esfuerzos a los que se pueda someter el suelo en la vida real. Corte directo. Aquí en esta prueba se somete únicamente a aplicación de esfuerzos tangencial mientras se aplica una fuerza vertical. Como solo se conocen los esfuerzos aplicados en un plano horizontal, no se puede obtener grandes datos de esta prueba, ya que no se cuenta con información suficiente para graficar los puntos en un círculo de Moore. Sin embargo, se obtienen importantes datos cualitativos del comportamiento del suelo. Con lo anterior, se presentan algunos puntos importantes del comportamiento del suelo observado en las diferentes pruebas mencionadas. En la prueba del edómetro, el suelo ante bajo esfuerzo presenta una curva cóncava hacia arriba con pérdida de rigidez conforme se aumenta la carga. En cierto punto, las partículas de suelo se acomodan, dándose un fenómeno denominado como el encaje de partículas, que representa pequeños colapsos locales que generan el reacomodo del suelo, y a partir de aquí, la rigidez del suelo empieza a aumentar fuertemente. Este cambio de rigidez se da cerca de los 140 kg fuerza entre centímetro cuadrado. Conforme se reacomodan las partículas, inicia un proceso en donde se van quebrando algunas, lo que reduce el tamaño de las mismas y con esto también se reduce el esfuerzo de contacto que existe entre ellas. Se reacomodan más las partículas y cada vez se vuelve más rígido el suelo. En la mayoría de los problemas de ingeniería y para los suelos granulares comunes, los esfuerzos son relativamente bajos, por lo que el rompimiento de partículas no es de gran importancia, ya que para que este fenómeno se dé, el esfuerzo debe estar cerca de los 35 kg fuerza sobre centímetro cuadrado. Cuando se realizan pruebas de carga y descarga, se observa que el comportamiento del suelo es claramente no lineal ni tampoco del todo elástico, ya que ante bajos esfuerzos quedan deformaciones que ya no pueden ser recuperadas. Esto es debido a que el proceso de colapso local de las partículas en el reacomodo de las mismas no es un proceso que pueda ser revertido tras eliminar la fuerza. El comportamiento elástico se da principalmente por la energía almacenada en las partículas tras la fuerza de contacto, aunque sí existe algo de deslizamiento inverso al quitar la carga. La rigidez del suelo después de la primer carga se mantiene casi constante para los siguientes ciclos y es siempre mayor a la rigidez inicial en la primera etapa de carga. Esto es que se comporta el suelo como si tuviera cierta memoria de la última rigidez del ciclo anterior. Se observa también que aunque se apliquen varios ciclos de carga en el estado final, se obtiene un lazo de histéresis estable, quedando con una deformación residual no muy grande. En cuanto al esfuerzo lateral, se observa que el valor de K0 es mayor durante el proceso de descarga que durante el proceso de carga. En la prueba triaxial se logra identificar 3 etapas. Un intervalo lineal inicial ante esfuerzos muy pequeños en donde el volumen disminuye como se espera en una prueba de compresión. Una segunda etapa con disminución de rigidez en donde el suelo empieza a ceder y se llega al máximo, continuando con la disminución de resistencia. En esta etapa sucede un fenómeno interesante en cuanto al cambio volumétrico, porque para arenas compactas se tiene un incremento de volumen y para arenas sueltas el cambio de volumen es insignificante. Este cambio de volumen se debe al encaje entre las partículas del suelo. Si el suelo fuera compuesto de puras esferas y acomodadas una sobre la otra, para que se deslicen se ocupa solo vencer la resistencia a la fricción entre las partículas para lograr el movimiento. Sin embargo, en los suelos reales las partículas se encuentran más bien encajadas o trabadas entre ellas, y entre más compactas estén, mayor será dicha trabazón. En este caso, para poder generar el movimiento entre partículas, primero debe lograrse que las partículas se muevan unas sobre otras, hasta que por fin se alcance el acomodo teórico de solo requerir vencer la fricción. Este encimamiento que se da es el responsable de que el volumen aumente y que la resistencia tenga un pico superior al final obtenido, y por esta razón este fenómeno es más apreciable en arenas compactas que en arenas sueltas. Por último, se presenta una etapa final en donde continúa la disminución tendiendo a un valor constante y con deformaciones cada vez mayores.
En esta etapa, el esfuerzo máximo al que se llega es básicamente el mismo para la misma muestra de suelo, sin importar si la arena se encuentra compacta o más bien suelta. Es pues la tendencia al esfuerzo máximo que soporta el material analizado. Solo que para que se llegue a este esfuerzo, la muestra compacta pasa por una pérdida de esfuerzo y aumento de volumen, mientras que las muestras no compactas mantienen el incremento de esfuerzo hasta llegar al final y muy poco cambio de volumen. Si se grafican las tendencias de las pruebas en muestras sujetas a esfuerzos de compresión isotrópica, confinada y triaxial, se observa que varían y el esfuerzo máximo resistente se da para el caso de compresión triaxial y confinada, con la mayor rigidez para el caso de compresión isotrópica, mientras que las pruebas triaxiales muestran la menor resistencia. Cabe hacer notar lo siguiente: la compresión isotrópica rara vez se da en la vida real, ya que requiere el mismo esfuerzo tanto vertical como horizontal, lo que es poco común. Una compresión confinada requiere que no exista movimiento horizontal en el suelo, y ya que en la mayoría de los casos el suelo en forma natural se encuentra libre y en grandes extensiones, por lo que tampoco es un caso muy común, aunque sí que existe. Como ejemplo, cuando se trata de suelos muy por debajo del nivel de terreno, en donde las presiones laterales son altas que impiden en gran medida el movimiento horizontal. La situación más real entonces es el caso triaxial, en donde los esfuerzos vertical y horizontal difieren en magnitud y se permite el movimiento lateral del suelo, por lo que las pruebas triaxiales otorgan la mejor interpretación de resultados para la mayoría de los casos. Por último, mencionarles que esta información es un resumen de los capítulos 8 y 10 de un libro de mecánica de suelos.